Hoy empezamos esta clase de tercera edad. Les voy a hacer preguntas para que ustedes escriban escriban o piensen, escriban en el chat de acá del grupo. Cuando nosotros hablamos y decimos tercera edad, ¿qué palabras se me vienen a la mente? ¿Cómo pienso la tercera edad? ¿Cómo nombro a las personas de la tercera edad? Yo les dejo que me escriban, así lo leo. Las personas que están en la jubilación. Está bien, ¿qué más? Mayores, adultos, o sea, una clase ya más, más delicada, ¿no? O sea... Sí, ¿qué más? ¿En qué sentido? Lo que se me venga a la mente. Cuando pienso en personas de tercera edad, ¿qué se me viene a la mente? Adulto mayor, o sea, delicados en salud, Sí. como personas, o sea, gente sabia, o sea, pero, o sea, gente que necesita ser protegida porque ya no están en los 5 como una persona joven, ¿no? O sea, es una clase débil como los niños, o sea, son los adultos, ancianos, ¿no? Bien. ¿Qué más? A los otros, ¿qué se les ocurre? A las otras. Laura, buenas tardes. Adultos mayores, aquellas personas acá, más que todo en Bolivia, son, como le podría decir, el ejemplo, lo que ellos nos dan, que nos hablan de todo lo que tiene que hacer, cómo tiene que criar nuestros hijos y todo eso. Son un ejemplo a seguir nuestros adultos mayores. Bien. ¿Caro? Bueno, en automático viene ya, o sea, de tratarles también de usted, ¿no? Y también, o sea, se pone en lo que uno hace, o sea, se pone ejemplo de lo que hacen las personas o de lo que han hecho, ¿no? Sí, yo tengo que pensar, cuando pienso en la tercera edad, ¿qué palabras se me vienen a la mente? Tengo que decir, la idea de esta pregunta es que digamos cosas que en el momento, sin que las esté racionalizando, sino decir, bueno, cuando pienso en una persona de la tercera edad, ¿cómo lo veo? ¿Cómo los nombro? ¿Qué pienso en relación a ellos? Kelly. Cuando me refieren de una persona de tercera edad, lo primero personalmente que se me viene es vulnerable. Vulnerable, muy bien. ¿Por qué? Exacto. ¿Pero por qué? Porque yo he visto diferentes casos en los diferentes servicios que he atendido, tanto institucionales como de forma personal, que muchas veces, por ser personas de la tercera edad mayores, pierden sus derechos por lado de sus custodios, entre comillas el término, pese a que el Estado les puede guardar sus derechos de acuerdo a ley, ¿no? Entonces yo generalmente los identifico como Bueno, el área vulnerable de una sociedad, juntamente con los niños. está bien. Algo parecido dijo también otra compañera. Entonces, bien. Ahora vamos a continuar. Fíjense en este gráfico que lo tomé porque es del 2012, pero para que veamos más o menos el censo de población y vivienda. Fíjense que la población del 0 a 14 años tenemos un 17,2% de la gente. La población de 15 a 59 tenemos 64,5%. Y la población de más de 60, el 18,3%. O sea, en esta franja de tercera edad tenemos más población que en los de la primera edad. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Vamos a empezar definiendo este tema. ¿Qué es el envejecimiento? Porque
A veces cuando hablamos del envejecimiento decimos, ah, bueno, pero esto es para las personas adultas, o el adulto mayor. Pero el envejecimiento es un proceso largo que comienza cuando nacemos y termina y finaliza con la muerte. Desde el punto de vista individual, es inexorable. Todos envejecemos. Por más fórmulas o operaciones que nos hagamos, como me hice yo el otro día, queda más lindo, pero igual envejecemos. No hay otra. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos, formando todo ello el ciclo evolutivo de las etapas. Salud, Guadalupe. Entonces, tenemos la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Estas etapas se interrelacionan entre sí y forman el proceso del envejecimiento. Nosotros no podemos decir que hay una etapa en donde tal día empieza y tal día termina y empezamos la otra etapa. Se van interrelacionando. Entonces, este proceso de envejecimiento primero es un proceso normal, frágil y patológico. Normal, frágil y patológico. Por lo tanto, debemos distinguir entre la definición cronológica de la vejez, que esa es la cantidad de años que tenemos, y la construcción social que se realiza de ella. Por eso les dije, les hice estas preguntas al principio, ¿no? Porque la construcción social que hacemos de la vejez es lo que a nosotros nos va a mantener de una manera u otra, relacionándonos de una forma o relacionándonos de otra. Entonces, fíjense todos los mitos que hay en relación a la vejez. La vejez es una enfermedad. Los adultos mayores se vuelven como niños. Creo que alguna de las compañeras dijo esto. La vejez significa pérdida. Como que, wow, me volví viejo y perdí la libertad, perdí todo. Los adultos mayores se llevan mal con los jóvenes. Hay como este mito del conflicto intergeneracional. Otras cosas que les gusta estar solos. No pueden decidir por sí mismos, no saben siquiera administrar sus propios bienes, entonces se los tienen que administrar otros. Son proclives a tener determinados accidentes, entonces se les prohíbe hacer determinadas actividades. Entonces, fíjense que estos son algunos de los mitos de esta construcción social de la cual estamos hablando. Pero fíjense que la gerontología, para saber qué es, tengo que definirla de la siguiente manera. Del griego geron, que es gerontos, que significa los más viejos, notables, los más notables de la sociedad griega, y logos, que significa tratado, conocimiento. Los antiguos en el Oriente, también a la vejez se los toma como alguien realmente importante en la sociedad y alguien con una sabiduría impresionante, sabiduría para poder adquirir el conocimiento y tener cosas que transmitir. La gerontología entonces es la disciplina encargada de estudiar la vejez y el proceso del envejecimiento. Estudiar la vejez y el proceso del envejecimiento. ¿Por qué nosotros tenemos que diferenciarlo de la geriatría? Porque una cosa es la gerontología y otra es la geriatría. La geriatría es la rama de la medicina que se ocupa de los aspectos clínicos, terapéuticos y preventivos relacionados con el proceso salud-enfermedad de las personas mayores. Pero fíjense que hablamos de geriatría y hablamos específicamente de aspectos clínicos, terapéuticos, todo lo relacionado a la salud o a la enfermedad. Punto. Ahora, la gerontología es un saber multidisciplinario
de ciencias biológicas, sociales y psicológicas. El envejecimiento impacta en la vida individual de las personas y también en los distintos sectores e instituciones de la sociedad. Por ejemplo, en la economía, en la seguridad social, en la salud, en la educación. Entonces, cuando hablo del envejecimiento, no solamente lo tengo que analizar desde el punto de vista individual, a ver, soy yo la persona que envejece, sino que hay todo un aspecto de la seguridad social que tiene que ver con el grupo de personas que dejan de estar en actividad o de la producción para pasar al estado de pasividad desde el punto de vista económico. Entonces, fíjense que no es lo mismo envejecer en un contexto de pobreza que en un contexto de riqueza, con plena salud que con múltiples enfermedades. Teniendo una familia continente, teniendo una familia que me contiene, que me guarda, que envejecer sin familia. Teniendo un Estado presente para cumplir sus funciones, o un Estado en ausencia, en escasez, o barreras de acceso al sistema social sanitario. Hoy lo vemos de manera extraordinaria, lo hemos visto con la pandemia. En el mundo se han fijado cuarentenas, y la verdad es que muchos de los que han podido cumplir la cuarentena han tenido el ámbito, y yo les cuento lo que ha pasado en esto que les voy a contar es de Argentina, pero es extensivo a muchos países de Latinoamérica, en donde la parte social, en donde la cuarentena era de imposible cumplimiento. Acá los barrios bien pobres se llaman villas de emergencia, ahora los están queriendo como cambiar de nombre y los ponen como barrios, pero la verdad es que se les llamó siempre villas de emergencia. Y la verdad que ahí están las casitas, las casillas, están hacinadas, unas al lado de la otra. Imposible hacer el distanciamiento social. Una cuarentena hecha con una persona en un lugar en donde 10 personas viven en una casilla de 2x4, es imposible poder hacer una cuarentena en la que se cumpla, o sea, consignas claras. Fue muy diferente a aquellas personas que tienen las comodidades para poder hacerlo. Entonces hemos visto muchas diferencias justamente en el cumplimiento de las personas que tienen un nivel económico y las que no lo tienen. Vamos a ver qué es lo que representa la gerontología. Desde el campo de vista biológico, solamente hablamos de la biología y de la medicina. Biología es relacionado al cuerpo y medicina es a las drogas que pueden curar enfermedades. El campo psicológico lo vamos a analizar desde la psicología del desarrollo, la psicología social o la psicología cognitiva. Y desde el campo social, miren todo lo que nosotros vamos a tratar. La sociología, que es donde viven, la educación de los adultos mayores, las políticas sociales, a ver a ellos cómo se los acompaña, cómo se los ayuda, la antropología, la demografía, dónde viven, cómo viven, la ecología y la economía. Así que fíjense todos los campos que abarca y desarrolla la gerontología. Entonces vamos a ver dos cosas importantes: la vejez saludable y la vejez patológica. Cuando hablamos de la vejez saludable, digo que es un proceso biopsicosocial asociado a la edad que conlleva a una disminución de la reserva funcional. Hay una disminución de la reserva funcional. Con otras palabras, se producen cambios biológicos, psicológicos y sociales que son inevitables. Por ejemplo, arrugas, manchas en la piel, menor adaptabilidad al estrés, disminución de la vista, del oído. Estas son algunas cositas dentro de una vejez saludable. Ahora, cuando voy a la patológica, fíjense cómo se tiene que definir. Los cambios que se producen como consecuencia de enfermedades
antecedentes genéticos, un estilo de vida con hábitos tóxicos y que no forman parte de un envejecimiento normal. Por ejemplo, cataratas, enfermedad de Alzheimer, osteoporosis, y que en algunos casos pueden prevenirse o son reversibles. Entonces acá tenemos el envejecimiento, el normal, que puede ser el saludable o el tóxico. Y además tengo que decir que es frágil. Ahora, ¿qué significa una vejez frágil? Desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo, que es la protección que la sociedad le proporciona a sus miembros mediante toda una serie de políticas públicas contra las privaciones económicas y sociales de las personas que de una manera o de otra devarían en la desaparición o en una fuerte reducción de ingresos. Vale decir, una persona, un adulto mayor, que llega a los 66 años, 67 años, y no tiene jubilación porque nunca hizo aporte, no tiene una cobertura médica, no tiene las necesidades básicas cubiertas, es porque esto durante los años de producción anteriores no se han podido cumplir. Al no cumplirlo durante los años de producción, cuando es joven, llega a ser un adulto mayor. Entonces, cuando viene la fuerte reducción de sus ingresos, ya sea por consecuencia de una enfermedad o de cosas que le suceden, no tiene los ingresos básicos para poder hacer frente a todo lo que le está sucediendo. Por eso decimos que el proceso del envejecimiento no lo puedo medir exclusivamente a partir de los 66 años, porque el proceso abarca todo. También es la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Fíjense lo que hablaba recién, ¿no? Acá tenemos dos fotos. Fíjense una foto con estos adultos mayores, mirándose, riéndose, estando juntos. Y fíjense la foto de arriba a la derecha, en donde está esa mujer sola. Cómo cambia, ¿no? Algunos determinantes que nosotros tenemos en la tercera edad. Los económicos, que puede ser el acceso a la jubilación, como les decía recién, o el conflicto del sistema jubilatorio. Porque si la persona cuando llega a ser un adulto mayor, ahí se da cuenta que no tiene aportes y que no los puede hacer, está teniendo eventualmente un montón de problemas, y sobre todo problemas de salud. Respecto del sistema sanitario, al menos como está regido en Argentina, hay una gran fragmentación entre lo social y lo sanitario implementado por un sistema mercantilista. Hay muchas obras sociales, hay muchas prepagas, que acá uno paga una muy buena obra social o medicina prepaga, y la medicina pública, los hospitales públicos tienen unas deficiencias muy importantes. Entonces, el que no tiene va a ir a esos lugares que son gratuitos, con una muy mala atención médica, y el que tiene estará pagándose entonces una medicina prepaga. Hay de pronto determinantes sociopolíticos, ¿sí?, respecto a las sociedades, a lo que piensan también, a su inclinación política. Hay determinantes personales y conductuales relacionados con la historia de vida, las herramientas y el espíritu con que cuente para poder desarrollarse. Entonces, estos pasos relacionan con la seguridad o la inseguridad social. Inciden en la fragilidad para llegar a una vejez normal o una vejez patológica. Fíjense, acá tenemos también dos cuadros de comparación. ¿Cuánto es la comparación? Estos chicos que están a la izquierda están estudiando, miren, están estudiando con el manual. A la derecha estamos teniendo un chico que está teniendo que trabajar a la edad que los otros están estudiando.
A la izquierda, como segunda figura, tenemos, fíjense, el sistema de salud. Ahí lo están atendiendo, perfecto, el médico, la enfermera. Pero del otro lado, el hospital público colapsado, y en este colapso la gente está acostada en cualquier lugar y se lo atienden de cualquier forma, incluso están ahí como en estado de abandono. Y en lo que respecta a la previsión, ahí es la foto que compartíamos antes, ¿no? Una mujer con su esposo, que lo contiene, que están juntos, a alguien que está sola y es pobre. Entonces, vamos a ver algunos principios de las personas de edad según las Naciones Unidas. Tengo que hablar de independencia, de participación, de dignidad de cuidados y de autorrealización. Porque justamente ellos tienen derecho a servicios y cuidados básicos, a tener una oportunidad de trabajar o generar ingresos, el acceso a los programas de formación y de educación, el vivir en un entorno seguro y con el apoyo necesario para poder residir en su propio hogar todo el tiempo que sea posible. No es que a la primera de cambio que se enfermó o se sintió mal, los hijos lo agarran, lo llenan, lo internan, lo ponen ahí, le venden la casa. Bueno, eso es muy común, ¿no? El acceso a la alimentación, agua y vivienda dignas, vestimenta y atención de salud, mediante ingresos, apoyo a las familias y a la comunidad, así como su propia autosuficiencia. Entonces, los adultos mayores tienen derechos en la formulación y aplicación de las políticas que los involucran. Tienen difusión de información y conocimientos para los servicios de la comunidad. Compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes. Formación de movimientos y asociaciones. Estos son los centros de jubilados, al menos acá en Argentina hay un montón. Participación en la comunidad y como voluntarios. Tienen derecho a disfrutar de los cuidados y de la protección de la familia. El acceso a los servicios en cuanto a la educación tienen que ser impecables. Y tienen que recibir atención en instituciones dedicadas al cuidado, a su cuidado y a su tratamiento. Entonces, fíjense que es diferente cuando tengo un ambiente saludable a cuando tengo un ambiente que no es saludable, porque me voy a acercar a un lugar en donde traigo enfermedades arrastrando, tengo, bueno, un montón de problemas. Fíjense que el servicio social y jurídico que les asegura mayores niveles de autonomía, protección y cuidado es el Estado. Y así estamos, ¿no? El acceso a medios apropiados de atención institucional en los que proponen proporción, rehabilitación y estudio social y mental en un entorno humano y seguro. Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades cuando residen en hogares o instituciones donde se les brinda cuidados o tratamientos con pleno respeto y dignidad. Ahora bien, ¿qué significa la autorrealización? Que se recomienda aprovechar el espacio de tiempo para poder hacer todas las cosas que les guste, para tener acceso a los recursos educativos y poder enseñárselo, pero además poder hacer que ellos sean partícipes. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de que deben ser libres de explotación y de malos tratos físicos o mentales, de recibir un trato digno y de ser valorados independientemente a su condición económica. Entonces, deberán recibir un trato digno independientemente de su edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones. Entonces, fíjense que el 25% de los ancianos, 25%, tienen una atención fragmentada, parcializada. Pueden reconocer que existe, pero no se pueden intervenir adecuadamente. Y hay reclamos que llegan al de la Defensoría del Pueblo en situaciones de personas muy mayores que vivían solas y que les agarró de pronto una ACV
o un ataque cardíaco y son los vecinos los que vienen a socorrerla y la llevan al lugar que corresponde, ¿no? Hay una dificultad en el acceso a los cuidados correspondientes que se operacionaliza con la demora, tanto del pedido por parte de la red del mayor como por parte de las instituciones más pequeñas. Entonces, familiares o personas cercanas al paciente son los que tiene que haber en el momento que esté internado. Generalmente una mujer, porque el rol se debe feminizar, entonces con la mujer se puede sentir más cómoda. La edad promedio es de 57 años. La ocupación promedio es de amas de casa. Y las parejas añosas tienen comorbilidades de la edad. Hermanos añosos, mujeres solteras y viudas que viven juntas. Atender el envejecimiento me está haciendo adulto mayor. Entonces, algunos, lo que debemos tener en cuenta nosotros que necesitamos es tener cuidadoras formales. Y respecto de estas cuidadoras formales, debemos saber que hay mayoría de mujeres, muchas inmigrantes, muchas. Hay una precarización laboral increíble. De empleada doméstica y cuidadora, esto pasó ahora en la pandemia. Como reconocimiento del rol legal y social, falta de capacitación y también la sobrecarga. Fíjense cómo en esa última foto que íbamos mirando, cómo se muestra este hombre mayor que se muestra así como viejito, medio encorvado, ¿no? Pero lo importante es hacerlos volar, es hacerlos que puedan ellos elegir hacia dónde quieren ir y qué es lo que desean y anhelan hacer. Así que tenemos que reflexionarlo, tenemos que analizarlo y saber que tengo que preguntarle qué es lo que quieren ser, no lo que quieren tener, sino qué es lo que quieren ser y ayudarlos en esa expresión de ese momento. ¿Alguien que se quiere hacer alguna pregunta? Bien, perfecto, entonces nos vemos el miércoles que viene. Lo que hemos visto ahora, o sea, es también en función a un país en desarrollo y un país que desarrollado, o sea, la diferencia es bastante grande, porque todo lo que he visto, por ejemplo, las faltas de atención hacia el adulto mayor, toda esa precariedad, creo que lo vivimos bastante en América Latina, Sí. pero por decirte, aquí en Suiza eso está bien gerentado por el gobierno, ¿no? O sea, hay mucho, juega el rol del Estado, que están bien protegidos, ¿no? Exacto. Así que bueno, pero es importante conocerlo, cómo en los diferentes países se va desarrollando o no. O se los toma así como que bueno, que se mueran y que se mueran, ¿no? Pero sin embargo la gerontología va en crecimiento porque las personas estamos siendo más longevas y estamos viviendo mucho más de como vivíamos antes, en edad me refiero, ¿no? Así que perfecto, entonces les cuento que van a ver en el grupo de WhatsApp que puse la cuenta del banco en donde pueden depositar las cuotas del dinero. Los que son de Latinoamérica, no. Los de Latinoamérica depositan en una cuenta especial que está en Ecuador. Los que son de Europa van a depositar en una cuenta que está en Milán. En España, perdón, en España. Entonces, en toda Europa nos va a servir para poder tener nuestra cuenta. Así que véanlo y después cualquier cosa me hablan y me escriben por privado. Les mando un beso grande. Laura. Sí. Te quería preguntar, en una de las partes he leído está esto fundamentado por Naciones Unidas, ¿no? Claro. Claro.
en una de las hojas que has mostrado. No me acuerdo en qué parte. O donde dice seguridad o incide en fragilidad, principios. En esa parte, en la parte de abajo me parece que está. Vamos a verlo juntas. Acá. Los principios. Aquí, principios a favor de las personas. ¿No tienes el artículo? No. Esto está dentro de la declaración. Esta clase ya está subida a la página web Syllabus, si la quieren bajar, ¿eh? Y la hora terminó de grabar y ya subo el video. Hay una carta específica para personas de la tercera edad, para adultos mayores, que es como que es lo que abarca todo esto que nosotros estuvimos viendo. O sea, en la declaración de Naciones Unidas. Sí, exacto. De ahí lo extrajimos.